Dios le bendiga, hermanos. Vamos a continuar con nuestro estudio acerca de la sabiduría basado en el libro de Proverbios. Pero antes de iniciar vamos a tener una palabra de oración. Oremos. Padre bendito, gracias por tu amor, por tu misericordia, por tus cuidados, porque tú eres bueno con nosotros, Padre. Nos proteges, nos concedes la vida. Padre, nos provees para nuestras necesidades. Padre, tú estás con nosotros, Padre, y nos permites tener una familia en donde desenvolvernos, crecer, aprender, Padre, y te pido, Padre, que nos des la sabiduría para poder educar a nuestros hijos, a los que ya somos padres, y sabiduría a los hijos, Padre, para aprender a escuchar el consejo de sus padres, el consejo también de la palabra de Dios, Padre, y aprendan así a conducirse por caminos de sabiduría. Padre, danos esa sabiduría en este momento que nos disponemos a meditar en tu palabra, que seas tú el que hables a nuestros corazones. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a seguir con nuestro tema acerca de la sabiduría. Y el día de hoy le he titulado al tema: El sabio se aparta de la senda de los pecadores. El sabio se aparta de la senda de los pecadores. Y es que es de sabios a apartarse del mal camino. Hay un proverbio alemán que recita de la siguiente manera: el que se acuesta con perros se levanta con piojos. Suena chusco, pero esto es una realidad. Si nosotros nos acostáramos con un perro callejero, un perro que no tiene la higiene, la limpieza adecuada, muy probablemente nos pegue algunas pulgas y algunas enfermedades si no tenemos el debido cuidado. De la misma forma, nosotros cuando nos relacionamos con personas inadecuadas, con personas que no aportan nada a nuestro camino de santidad, sino que al contrario, son personas que nos pueden desviar de la senda, entonces no trae beneficio a nuestra vida, entonces podemos ser víctimas también y caer en las trampas del enemigo, y juntamente con nuestra caída llevaríamos a otros tantos más. Por eso debemos ser sabios al elegir en primer lugar nuestras amistades. Algunos cristianos no valoran importante el elegir las amistades. Es más, algunos lo consideran un acto pedante, algo malo, de poco apropiado, el ser selectivo con las amistades. Esto no es bueno, esto carece de piedad. ¿Cómo voy a elegir mis amistades y discriminar a otras? Bueno, no estamos hablando de faltar al respeto o discriminar. Nosotros debemos ser buenos ciudadanos, tener buena relación con las personas, pero cuando hablamos de una amistad, hablamos de involucrarnos en la vida de otra persona, hablamos en ser compañero en muchas vivencias, situaciones, en muchos emprendimientos con aquel que es nuestro amigo. Y cuando nosotros elegimos a un mal elemento como amigo, entonces pasará dos cosas: o nos involucraremos de más y nos envolveremos en las sendas de mal, o simplemente no podremos desarrollar una relación íntima, porque habrán situaciones, habrán lugares y habrán momentos donde no podremos ser fieles compañeros. La Biblia dice en Proverbios 12:26, si usted me acompaña, en el Proverbios capítulo 12, verso 26, podemos leer de la siguiente manera: el justo sirve de guía a su prójimo, mas el camino de los impíos le hace errar. ¿A quién hace errar el camino de los impíos? Nos tendríamos que preguntar. Pues queda implícito ahí la palabra justo. El justo puede errar si se involucra en el camino de los impíos. Cuando hablamos de caminos, eso hemos mencionado en otras ocasiones, estamos hablando de prácticas, estamos hablando de costumbres, estamos hablando de andar en los negocios, andar en las experiencias, en los lugares que frecuenta esta persona llamada en este momento impío. Cuando nosotros tenemos amistades, por ejemplo, que suelen ir a lugares
donde se expenden bebidas alcohólicas. Nosotros, si somos creyentes que buscan la santidad, apartarse de cualquier cosa que dañe el cuerpo y el alma, entonces evitaremos ir a esos lugares. Y nuestro amigo se sentirá defraudado y dirá: ¿cómo no puedes estar conmigo y compartir mi gozo? ¿Cómo no puedes ser compañero también conmigo en estos lugares? Solamente te pido que me acompañes, no te pido que tomes nada. Y me viene a la mente la triste anécdota de un joven que acompañó a su amigo a una fiesta, un antro, y en ese antro se desató una riña, y en la riña, pues desgraciadamente falleció su amigo. Y este cristiano se acercó para ver a su amigo que agonizaba y fue involucrado. Lo consideraron como que si él fuera el que cometió el crimen, y tuvo que pagar por un crimen que no cometió, por estar en un lugar inapropiado. Pudiese parecer trágico y podría alguien pensar: me estás pintando un panorama demasiado trágico. Pero ¿quién dice que usted no experimentará lo mismo? Debemos ser sabios en elegir nuestras amistades. Dice el texto que estábamos leyendo, el verso 26, el justo sirve de guía a su prójimo. Y esa debe ser una meta para cada creyente, ser de guía a los demás. ¿Cómo podemos ser de guía? Bueno, la predicación es muy útil. Dice las Escrituras que el hombre se salva por la locura de la predicación. Pero es necesario que los que nos rodean, los prójimos, vean la acción de esa predicación. Entonces debemos vivir una vida de justicia de tal forma que seamos de influencia a los demás. Pero si yo practico, acompaño o hago o hablo como lo hace una persona inconversa, una persona del mundo, entonces será poca luz que yo arroje y no cumpliré con mi objetivo de ser guía a mi prójimo. Al contrario, corro el riesgo de de envolverme en sus prácticas, en sus caminos, y pronto ser parte también de ellos. Y así perder mi meta, mi objetivo de ser luz y mi objetivo de ser como Cristo. Recuerde que cada cristiano debe aspirar a ser como Cristo. Él es nuestro máximo ejemplo. No a ser como el pastor, como el líder de escuela dominical, como el maestro de escuela dominical, sino ser como Cristo. Esa es mi meta. Entonces, si nosotros nos involucramos con personas, alguien podría decir: sí, pero el Señor Jesucristo se sentó a comer con gentiles y publicanos. Pero el Señor Jesucristo no participó con ellos. El Señor buscó la oportunidad para presentar la salvación. Y en ningún momento ocultó lo que era. En todo momento Él habló y confrontó a la gente con la necesidad de buscar a Dios, con la necesidad de arrepentirse. Hermano, si usted va a tener una amistad no cristiana, compártale la palabra de Dios. Que sepan que usted es cristiano. Pero si usted se oculta y busca disfrazarse, entonces no está cumpliendo con su objetivo de ser luz. Necesita usted buscar ser como Cristo. Necesita usted ir transformando su vida, despojarse de aquel viejo hombre y vestirse del nuevo. Así que el hombre sin Cristo nos hará propuestas que para ellos son comunes, son normales. Vamos a Proverbios 1. Vamos a leer el verso 10. Proverbios 1:10. Usted pudiese leer con calma del 10 al 19. Pero por razones de tiempo y de ser más práctico, vamos a leer en este momento solamente el 10. Hijo mío, si los pecadores quisieren engañarte, no consientas. Y del verso 10 en adelante hasta el verso 19, vemos que los amigos del mundo a veces te invitan a participar de sus negocios, según el texto. Y menciona: vamos a hacernos de riquezas, vamos a poner acechanzas y vamos a atacarlos, y entonces quitaremos, los despojaremos y nos repartiremos las ganancias. Más o menos es lo que el texto habla.
Y entonces aquel sabio le dice a su hijo, no consientas que te involucren en esas prácticas, porque al final de cuentas vendrá la destrucción sobre aquel que hace el mal. Dice el verso 18, pero ellos a su propia sangre ponen acechanza y a sus almas tienen lazo. Verso 19, tales son las sendas de todo el que es dado a la codicia, la cual quita la vida de sus poseedores. Las consecuencias tarde o temprano vienen, y esas propuestas que a veces nos hace el mundo parecieran ser prósperas, parecieran ser atractivas, pero tenemos nosotros que ser sabios para ver cuál es el final de esas propuestas y entonces elegir siempre lo mejor. El sabio sabe elegir, el sabio ve las sendas y ve las consecuencias, analiza las consecuencias. ¿Será acaso que Dios nos librará de las consecuencias de practicar el mal? Dios es justo y sería injusto que evitara las consecuencias. Por eso permite que las consecuencias golpeen a sus hijos cuando sus hijos deciden andar por la senda de impiedad. La salvación no la va a perder, pero sí experimentará la tragedia de las consecuencias. Por eso debemos ser sabios y ver qué tipo de amistades tenemos, qué tanto nos estamos involucrando con las amistades. Y cuando hablamos de malas amistades, no solamente hablamos de aquellos inconversos, también en el mundo cristiano pudiesen haber malas amistades, las cuales nos van envolviendo a malas prácticas. Aquellos cristianos light que no buscan la santidad, aquellos cristianos que te pueden ir apartando de la senda de la justicia y te dicen, vive una vida más tranquila, yo también soy cristiano, yo también escucho las predicaciones, yo también asisto a la iglesia, yo también cumplo con mis diezmos y ofrendas, pero que no te involucren más. Acuérdate que esta vida es una y la tienes que aprovechar. De hecho, la Biblia dice, bebe y come y haz lo que quieras, pero sobre todas estas cosas te juzgará Dios. Y es algo que debemos tener muy en cuenta si queremos usar de la sabiduría que Dios nos ha dado. ¿Realmente es apropiado esto para nuestra vida? Pablo decía, todo puedo hacer, todo, pero no todo conviene. ¿Realmente esto es apropiado? ¿Conviene a mi vida? ¿Conviene a mi meta de buscar la santidad? Entonces el sabio tiene que evaluar y preferir por lo mejor, elegir lo mejor. Proverbios 3:31. Vamos a ir al Proverbio capítulo 3, verso 31. Le voy a dar lectura. Dice, no envidies al hombre injusto, ni escojas ninguno de sus caminos, porque Jehová abomina al perverso, mas su comunión íntima es con los justos. Ahora, si usted quiere ser alguien sabio, tiene que saber y conocer cómo es Dios y ver que Él prefiere tener armonía, comunión, cercanía con aquel que practica la justicia. ¿Es su vida una vida de justicia? ¿Es su vida una vida de piedad? Cuando nosotros vemos a veces prosperar al impío, pudiese haber algo de envidia, de deseo de ser como él, de tener lo que él tiene. Y a veces alguien puede juzgar mal y decir, pero es que mi vecino prospera más que yo, que estoy entregado a Dios. ¿Acaso Dios se ha olvidado de los suyos? ¿Será que Dios beneficia a aquel que anda en el camino de impiedad? A veces razonamos de esta manera y no estamos viendo más ahí de nuestras narices. Porque Dios tiene un interés mayor, un propósito especial para su vida. Tal vez en el propósito de Dios no es que usted sea rico. Porque Dios no ve aquellas cosas que son pasajeras, las cuales puede usted disfrutar en un momento, pero de un momento a otro perderlas. No es eso en lo que Dios está pensando para usted. Y a veces nosotros nos aferramos solamente a ese punto. Y decimos, yo quiero tener riquezas, cueste lo que cueste. Y nos esforzamos y damos todo por tener aquello. Pero
¿Qué tanto nos comprometemos con el mundo por lograr nuestros objetivos? Por eso dice el proverbio que tenemos: no envidies al hombre injusto. No tengo nada que envidiarle al injusto. ¿Por qué? Porque Dios busca la comunión con el justo, no con el injusto. Dice: Jehová abomina al perverso. ¿Qué tiene él para que yo le envidie? Cosas superfluas, cosas que se desvanecen con el tiempo, cosas que no permanecen. ¿Eso le voy a envidiar? Debo yo buscar la senda de la justicia. Debo buscar, elegir, preferir aquello que está en armonía con Dios, aquello que es agradable a sus ojos, en vez de elegir aquello que no es agradable a sus ojos, con tal de obtener aquellos deseos materiales. El impío, el injusto, es el que tiene mucho que envidiar al pueblo de Dios. Porque el pueblo de Dios no podrá ser muy rico, no podrá ser muy aclamado por el mundo, pero tiene un tesoro muy, muy grande, que la Biblia dice un tesoro en vasos de barro. Y ese tesoro, en primer lugar, es la vida eterna. Pero también ese tesoro involucra la relación íntima con Dios, la presencia de Dios en nuestra vida, no solamente con nosotros, sino en nosotros. Dios está con nosotros, sí, pero también está en nosotros y es el que debe movernos, conducirnos, fortalecernos, consolarnos. Y ese es un gran tesoro que muchos desearían tener, pero que usted y yo tenemos porque hemos creído en Él, porque nos hemos arrepentido de nuestros pecados y entonces Él, el Señor Jesucristo, hizo la obra para que nosotros seamos verdaderamente ricos. ¿Qué tenemos que envidiar al mundo? No tenemos nada que envidiar. Por eso dice el pasaje que no debemos envidiar al hombre injusto. Al contrario, debemos estar gozosos del gran tesoro que tenemos. Si Dios decide darnos, dice Job, Dios da, pero también a veces Dios quita. Y entonces debemos estar agradecidos con Dios porque Él nos da. Y ser benevolentes, de ser de ayuda a los demás, porque si Dios me da más, es porque desea que yo pueda contribuir a los demás. Así que los caminos a veces son atractivos y el mundo nos pinta un ambiente de aparente diversión, de aparente gozo. Y el camino final o el resultado final puede ser no muy bueno cuando lo analizamos con las escrituras. Y si yo he visto que ese camino realmente no me conviene, entonces debo ser sabio y ir en contra del razonamiento lógico humano y buscar lo que realmente es agradable a Dios y que realmente traerá bendición a mi vida. Así que el sabio sabe juzgar correctamente, sabe elegir sus amistades, decir, esta amistad trae cosas productivas, aportaciones a mi santidad, o esta amistad realmente no aportará nada a mi camino de santidad, sino que al contrario me apartará de Dios. Y entonces el sabio elige, esto es lo que me conviene. Yo necesito ser luz a los demás, y si los demás no buscan agradar a Dios, entonces yo no creo tener mucha armonía con esas personas. El sabio evalúa su vida, evalúa lo que tiene, evalúa sus caminos y decide siempre por lo mejor. Ve al impío, al injusto prosperar a través de ganancias deshonestas, a través de malas prácticas y dice, bueno, eso es atractivo para el mundo hoy, pero la repercusión final no es buena. Lo que obtendrá al final realmente no será una ganancia, sino pérdida. Entonces eso no me conviene. ¿Quién se metería a invertir en un negocio que te asegura que perderás tus inversiones? Nadie. Entonces nosotros no debemos apostar a andar como el mundo si sabemos que al final solamente tendremos pérdidas. Vamos a ver un proverbio más para terminar con esta idea. Recuerde que nuestra idea principal es que el sabio se aparta de las sendas de los pecadores.
Para poderse apartar, a veces tiene que apartarse de ciertas amistades. Proverbios capítulo 14, verso 12. Vamos a darle lectura. Dice de la siguiente manera: hay caminos que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Esto nos lleva a meditar en un asunto. Cuando yo evalúo si algo me conviene o no, no lo debo hacer bajo mi propia perspectiva, bajo mi conocimiento humano. Sí, porque bajo mi conocimiento humano algunas cosas podrían convenirme, algunas cosas parecerían justas, pero cuando nosotros lo analizamos bajo la lupa de la palabra de Dios, cuando lo analizamos bajo sus lentes, bajo sus ojos, entonces veremos que no todos los caminos son precisos, son correctos. Como por ejemplo, andar en la oscuridad. Si usted anda en la oscuridad, en una oscuridad absoluta, pues muy probablemente tropiece. Pero si usted pudiese ponerse esos lentes infrarrojos que permiten ver en la oscuridad, entonces podría distinguir qué camino le conviene o por qué lado no ir para no tropezarse. Así es la palabra de Dios. La palabra de Dios son como unos lentes que nos permiten ver lo que nuestros ojos naturales no pudiesen percibir. Eso nos lleva a que el hombre que busca la sabiduría no se aparta, como ya hemos dicho en otras ocasiones, de la palabra de Dios, y la sabe usar y la sabe emplear para poder analizar lo que es justo y lo que no. Acuérdense que la Biblia dice que Satanás se disfraza de ángel de luz y que también aquellos que son sus siervos, aquellos que llevan su mensaje, sus mensajeros se disfrazan también como ángeles de luz. Y muchas personas van por los caminos de estos ministros que aparentemente son de piedad, pero son alejados de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque no tuvieron el cuidado de examinar esas sendas a través de la lupa de la palabra de Dios, a través de esos lentes que son la palabra de Dios. Así que el sabio juzga sus caminos con la palabra de Dios para saber lo que verdaderamente le conviene. Y cuando encuentra que algo no le conviene, entonces simplemente se aparta. No busca otra opción, no busca, bueno, esta parte sí conviene, esta parte no. Simplemente opta por lo mejor. ¿Por qué? Porque el propósito de la vida de aquel que ha alcanzado la sabiduría es honrar a Dios. Porque recuerde lo que hemos visto desde el principio. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Es reconocer quién es Él y quién soy yo. Es reconocer la necesidad que yo tengo de Él. Y entonces, cuando yo tengo que elegir, primero le consulto a Él. Y lo que Él me diga, eso es lo que tengo que hacer. Sin otro miramiento. Así que hermanos, termino este breve pensamiento el día de hoy, invitándole a ser sabio al elegir sus caminos. Sea sabio al apartarse del pecado. Y si en ocasiones tengo que apartarme de alguien para no contaminarme, entonces lo haré. Haré todo lo necesario para que yo pueda perseguir esa santidad, a eso que fui llamado, a ser cada vez más como Cristo. Pongamos nuestra lucha en las manos de Dios, pongamos nuestras veredas, nuestros caminos en sus manos y que Él sea la luz que nos guíe. Pero hagámoslo de forma activa, yendo a la palabra de Dios, consultando a Dios en su palabra, analizando lo que verdaderamente me conviene en razón de lo que Dios quiere para mi vida. Vamos a orar. Padre bendito, gracias por tu amor, por tu misericordia, por tus bondades, por tu palabra que es nuestra guía, Padre, en nuestra práctica, en nuestras creencias. Todo puede ser sacado de ahí, Padre, y encontramos la respuesta a todo lo que es bueno para nuestra vida espiritual. Así que ayúdanos a ser sabios en nuestras elecciones para que podamos siempre tomar ese camino correcto y apartarnos de la senda del mal, Padre. Permítenos ser luz a otros, no solamente apartarnos, sino que también ser de influencia para nuestro prójimo, para que nuestro prójimo decida seguirte a ti, Padre. Gracias por tu amor, por tu misericordia. Te pido por los cuidados de aquellos hermanos que están enfermos y por la familia que también a veces se enferma. Líbranos de este mal
que agolpa al mundo entero, Padre, y danos sabiduría para aprovechar bien nuestro tiempo llevando tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos.